la charla de este año tenemos a la profesora Elena Vecino, que es catedrática del Departamento de Biología Celular y Histología de esta universidad. Y, bueno, tiene una experiencia muy grande en dirigir proyectos de investigación relacionados con la investigación biomédica. Tiene una dilatada experiencia en dirigir tesis a personas, a médicos y médicas del ámbito clínico, o sea, que desarrollan su labor en el ámbito clínico y asistencial, pero a su vez han dedicado parte de su tiempo a formarse como investigadoras e investigadores. Además, ha dirigido numerosísimos proyectos de investigación, proyectos de colaboración internacional, tiene infinidad de artículos publicados y, bueno, un currículum impresionante. Nosotros creemos que es una oportunidad muy grande para todas vosotras y vosotros de acercaros al mundo de la investigación. Como siempre os suelo decir en las introducciones del curso, sabemos que en general vuestro enfoque cuando elegís la carrera de medicina está un poco dirigido a lo asistencial, a la parte clínica, a trabajar en un hospital y no tenéis quizá en mente que se puede hacer investigación. Cada vez, a partir de ahora, mucho más va a ser muy relevante el perfil investigador en los hospitales. Es algo que todavía está por desarrollar, que cuenta con no pocas dificultades, pero que también puede ser muy gratificante y además os puede ayudar a la larga a hacer una mejor práctica clínica. Con lo cual, yo creo que está bien que tengáis la idea en la cabeza de que en algún momento, aparte de vuestro trabajo como clínicos y clínicas, pues podéis investigar y colaborar con investigadores de investigación básica, etcétera. Sin más, agradeciendo a Elena que se ha ofrecido hoy a dar esta charla y yo creo que es una oportunidad bastante buena para todos nosotros para escucharla, pues le doy paso y que nos cuente lo que nos va a hablar de esta charla titulada Médicos e investigadores impulsando el futuro de la medicina. Bueno, muchas gracias, Asier, por la invitación a poder impulsar o inocular del virus de la investigación a los futuros médicos que estáis aquí, a los alumnos de segundo de Medicina, Iniciación a la Investigación. Muchas gracias. Además, el hecho de que Asier haya sido alumno mío de mis primeras promociones también me llena de orgullo ver cómo han progresado mis alumnos. Bueno, pues en la clase de hoy, en la charla, voy a intentar recuperar aspectos que probablemente vosotros ya sabéis. Lo importante de la investigación seguro que está en vuestras mentes. Y he dividido la charla en tres partes. Una primera parte donde repasaré desde cuándo la investigación es importante en la medicina. En realidad, desde que surgió la medicina, la investigación estaba ahí y era importante. Perdonad. Ahí. El segundo parece que no me responde bien. Vamos a hacerlo en... La segunda parte os voy a mostrar testimonios de algunos doctores investigadores que han hecho la tesis doctoral y que de primera mano os comentarán su opinión, por si no es suficiente la mía. Y en una tercera parte os comentaré algunos de los proyectos de investigación que hemos realizado en el grupo que dirijo. Como decía, el principio de la investigación está quizás en el origen de la medicina. Por supuesto que no vamos a hacer un repaso de la historia de la medicina porque sería larga, pero sí que voy a mostraros tres momentos históricos de la medicina. Hipócrates, el siglo IV antes de Cristo, cuando pasa la medicina de aquel aspecto filosófico, religioso, a un aspecto empírico, y lo hace Hipócrates analizando los datos que tenía a su alrededor. Uno de los aspectos más importantes de la investigación es la observación del entorno. Hipócrates ya lo refleja en sus tratados y además dice
que es importante observar varios casos para poder predecir qué es lo que va a suceder en los siguientes casos clínicos. Además, introduce un término, techne, la necesidad de que el médico, además de tener un amplio conocimiento de lo que se trae entre manos, debe de tener una habilidad manual. Y estos tres aspectos que él utiliza ya introduce la dieta, es decir, en los alimentos como algo importante en el tratamiento de la medicina, el tratamiento con fármacos, con algunos fármacos, no muchos, pero sobre todo introduce los pilares de la cirugía. Quiero decir que Hipócrates podríamos nombrar como el primer origen de pensar en medicina y en la importancia de la investigación. Damos un salto histórico y nos vamos a Galeno. Ya estamos en el siglo II después de Cristo y realmente es el considerado primer investigador experimental. En aquella época era imposible, no estaba permitido la vivisección, el estudiar los cuerpos humanos y Galeno lo que hace es, como veis en la imagen de arriba, diseccionar cuerpos de animales, en particular en este grabado se ve cómo disecciona el cerdo. El cerdo es un animal que se parece mucho en la anatomía a los humanos y gracias a eso describe muchos mecanismos fisiológicos que eran desconocidos hasta entonces. Se pensaba que a través de las arterias y las venas circulaba aire. Él relata por primera vez que es la sangre la que circula a través de las venas y describe muchísimos aspectos anatómicos, como son, por ejemplo, los músculos oculares o cómo funciona la voz, la circulación, como digo, el comienzo de la circulación, aunque, por supuesto, no acierta totalmente en dicha descripción. Pero una de las características importantes de Galeno es que analiza 463 medicamentos, sustancias que estaban siendo utilizadas, y su terapia, y ahora nos sorprende que trata que además de los medicamentos, él señala que es importante la higiene, la gimnasia, los ejercicios respiratorios y de nuevo la dieta. Es decir, que la importancia de la dieta en la salud una vez más estaba en los orígenes. Pero lo que quiero indicaros es que ya en los orígenes la observación, el análisis, que es la base de la investigación, estaba en los maestros de la medicina. Otro salto ya nos lleva a la época en la que los árabes están en el sur, en Andalucía. Abulcasis es uno de los padres de la medicina más moderna, pero siempre basado, de hecho, los árabes traducen los tratados de Hipócrates, Aristóteles, Discórides y Galeno, y basándose en lo que se conocía en la antigüedad, comienzan a analizar métodos quirúrgicos, como por ejemplo la importancia de la cauterización o el utilizaje de vendajes en las curas, e incluso describen la sujeción de piezas dentales con hilo de oro. O sea, son los antecedentes a los implantes. Escriben un libro que tenéis aquí relatado, mostrado en esa imagen, y ese es un canon de medicina que va a tener como base de la cirugía durante muchísimos años, en donde se relatan cada uno de estos métodos quirúrgicos. Avicena es otro erudito de la medicina, donde una vez más la observación es importante y la experimentación para entender la medicina. No vamos a seguir con la historia de la medicina, pero os podéis imaginar que si en los orígenes ya estaba la observación, la curiosidad, el análisis, el relato de cómo se puede avanzar en la medicina,
nos ha llevado hasta la actualidad con el avance tecnológico. El avance tecnológico, por supuesto, ha impulsado a la medicina hacia otros niveles. Y no sé si vosotros estáis familiarizados con la cantidad de investigación que se hace en el ámbito biomédico en la actualidad, en el País Vasco, ya viéndonos en nuestro contexto, pero os voy a mostrar 3 diapositivas que señalan en qué punto estamos en estos momentos en el entorno en el que estáis vosotros estudiando, ¿no? En el País Vasco. Para que os hagáis una idea, hay 858 proyectos de investigación activos en el ámbito biomédico. De ellos son proyectos competitivos activos la mayor parte, y hay hasta 50 proyectos europeos con relaciones con otros países en el ámbito de biosanitario. Además, en cuanto a los recursos humanos, casi 3.000 personas están involucradas del ámbito de la medicina en la investigación. Mayoritariamente, como veis, mujeres. Hay un número mayor de personas involucradas en proyectos de investigación, y hay 450 proyectos dirigidos a investigadores principales. En cuanto a la filiación, es decir, donde están, la mayor parte están en Osakidetza, pero también hay institutos propios en relación a la investigación. Realmente, cuando Asier me propuso esta tesis doctoral, empecé a investigar a ver si se conocía cuántos de estos investigadores eran doctores que hubieran hecho la tesis doctoral. Y me encontré con la desagradable sorpresa que no se sabe cuántas personas en el ámbito sanitario han hecho la tesis doctoral. Y eso es una sintomatología de cuando no se cuentan las cosas, es que igual no se tiene tanto interés en ellas. Pero bueno, eso lo podemos dejar para el debate posterior. Respecto también a la salud de la investigación en el País Vasco, diré que 8 especialidades médicas acumulan el 70% de los proyectos de investigación activos, siendo la oncología y la neurología los que mayor número de proyectos de investigación acaparan. Pero también vemos cardiología, respiratorio, endocrinología, digestivo, psiquiatría y microbiología. Es decir, hay bastante diversidad de proyectos de investigación y de grupos de investigación donde en un futuro vosotros podríais encontrar un nicho para la investigación. Bueno, terminamos entonces esta primera parte, en la que os puedo decir, o como conclusión, que efectivamente la investigación está desde el principio de los tiempos en la medicina y sigue estándolo. Aunque no os lo parezca, resulta que hay muchas personas que, además de la práctica clínica, están realizando proyectos de investigación. ¿Y por qué es importante? Como digo, aunque no se haya cuantificado, el paso máximo en la carrera investigadora es realizar una tesis doctoral. Y es cierto que uno no puede convertir a alguien que no tenga ese espíritu investigador, convertirlo a investigador, porque son unas características muy precisas. Tiene que ser una persona curiosa, que tenga capacidad de observación, que tenga paciencia, sobre todo muchísima curiosidad. Entonces, no todo el mundo tiene esas capacidades, pero aquellos que las tengan o que crean que las tengan, las tienen que desarrollar. Y yo dije, bueno, voy a preguntarme al ChatGPT, por ejemplo, si yo fuera un estudiante, diría, ¿por qué hacer una tesis doctoral? Y el ChatGPT me mandó un listado larguísimo que os he resumido aquí en estos 8 puntos, y que yo estoy totalmente de acuerdo con el ChatGPT en este caso. Dice, para hacer una tesis doctoral en medicina, lo que va a permitir es el desarrollo de habilidades avanzadas de metodología de investigación, diseño de estudios, análisis y redacción científica, correcto. Va a permitir la contribución del avance del conocimiento médico, aportando nuevas perspectivas, mejoras y desarrollo de tratamientos. Va a permitir que haya una mejor comprensión basada en la evidencia, aquellas personas que hagan la tesis doctoral, desarrollando habilidades que permitan evaluar la forma crítica a estudios científicos, mejorando la toma de decisiones en la práctica clínica.
Además, va a permitir el desarrollo del pensamiento crítico, análisis riguroso de datos, va a permitir el acceso a mayores oportunidades profesionales, liderazgo de proyectos, docencia universitaria. Para dirigir proyectos de investigación punteros necesita ser doctor, además de ser médico. El fortalecimiento del prestigio y la credibilidad profesional. Lo del prestigio, desde luego, es sin duda. Otra cosa es el reconocimiento de las instituciones, donde todavía hay mucho trabajo que realizar. Además, la posibilidad de influir en políticas de salud, liderazgo y comunicación. Os comentaré que, desde luego, en mi experiencia, a las personas a las que les he dirigido la tesis doctoral siendo clínicos, realmente están ahora en puestos que pueden influir, o sea que el ChatGPT también está de acuerdo, estoy de acuerdo con él. Y sobre todo la satisfacción personal. Eso que no os lo van a reconocer otros, pero vosotros mismos sí. Y quiero mostraros la opinión de dos personas que han hecho la carrera de medicina. Primero, Lena, que va a leer la tesis doctoral, la va a defender el próximo viernes en el Salón de Grados del Hospital de Cruces, es decir, alguien que todavía no ha bebido del disfrute de ser doctor, o sea que está ahí en el momento, os va a contar su opinión. Y la segunda persona es el primer clínico al que yo le dirigí la tesis hace más de 20 años y que os cuenta desde su experiencia de de esta trayectoria lo que ha sido para él haber hecho una tesis doctoral, en particular de investigación experimental. Entonces vamos primero con Lena. Hola a todos, soy Lena Giral, oftalmóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y hice la residencia en el Hospital de Cruces, donde empecé ahí mi tesis doctoral. En un par de días voy a leerla en la UPV y en este pequeño vídeo os quería explicar un poco qué me ha aportado realizarla. Pues bien, yo ya hace años que la quería hacer. De hecho, cuando estaba realizando el trabajo de fin de grado, ya lo hice con el servicio de oftalmología sobre enfermedades de la retina y me di cuenta de que la medicina era mucho más que ver pacientes y operarles. Trabajando con los oftalmólogos con los que trabajé, vi que tenían una vida detrás de escribir artículos, ir a congresos, dar clases y quise por lo menos probarlo. Entonces, cuando empecé la residencia, ya busqué algún proyecto de investigación para estudiar la degeneración macular y ahora, después de unos años, una vez terminado, puedo decir que estoy contenta, estoy orgullosa de haberla terminado. Creo que realizar una tesis, primero, es satisfacción personal de haber llevado un proyecto, haber sabido superar las adversidades que siempre hay en una tesis doctoral. Y por otro lado también me di cuenta que ha abierto muchas puertas para hacer cosas mucho más grandes, poder participar y pedir proyectos europeos mucho más grandes que aporten mucho más a un problema de salud existente. Además, a nivel curricular, también nos permite en un futuro dar clases en la universidad y hacer un montón de cosas que sin ella no podríamos hacer. Así que nada, os quería animar un poco o hacerla, o por lo menos que os informéis a las opciones que hay. La asistencia está muy bien, es muy divertida, pero hay más cosas que podemos hacer además de ello. Y eso, mucha suerte en vuestro futuro a todos. Bueno, este es la primera impresión, como digo, a las 12 de la mañana en el Salón de Grados del Hospital de Cruces presentará su tesis doctoral. Es un acto abierto, o sea que si estáis invitados a ver en qué consiste la defensa de una tesis doctoral. Como veis, oye, parece que está contenta, ¿no? Todavía no la ha presentado, pero está contenta y satisfecha de su trabajo de aproximadamente 4 años, como os indica, casi prácticamente ha sido durante toda la residencia. Creo que la residencia, el momento ese es el ideal. No es que tengáis muchísimo tiempo, pero por lo menos todavía no hay un compromiso. Y ahora vamos a ver la siguiente opinión. Dura 2 minutos. Parece que dura muchísimo, pero solamente son 2 minutos. El vídeo de Ari Churcola. Hola, buenas. Buenas a todos. Elena Vecino fue mi tutora y mi mentora durante la época de la formación y realizar mi tesis doctoral en
modelo animal de glaucoma experimental, al que le estoy eternamente agradecido. Él me ha pedido que os haga un pequeño vídeo de 1 minuto sobre el por qué hacer una tesis experimental o hacer una investigación experimental, y creo, como médico, soy oftalmólogo, que es importante hacer una tesis experimental para ampliar las miras del conocimiento y la inquietud que tenemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Es importante cambiar el enfoque también y tener un enfoque mucho más multidisciplinar a la hora de trabajar. Y para eso tenemos que ir ocupando algunas lagunas que, como médicos, si no, se nos quedan de forma eterna. Las ciencias básicas, pues la genética, la bioquímica, la fisiología, la histología, voy a reconocer que son arduas como asistentes o como clínicos de práctica diaria, y al que, si uno no tiene una inquietud y no tiene una formación básica fundamental, siempre le da la espalda, y esas lagunas se van a quedar de por vida. Si en cambio mantenemos un espíritu crítico y una mirada mucho más desenfocada y inquieta, esa curiosidad nos va a permitir tocar todas las distintas áreas de lo que es la biología y de la ciencia. Y esa mentalidad inquieta y curiosa es la base de todo proyecto científico. Por lo tanto, animaros a todos a hacer esa investigación básica. Muchas gracias y espero que esto te sea útil, Elena, para animaros. Gracias. Bueno, pues parece que 20 años después de haber hecho la tesis doctoral sigue contento y cree que ha merecido la pena. Os puedo asegurar que tengo vídeos de otros oftalmólogos que han hecho la tesis doctoral conmigo y todos son positivos. No es que haya seleccionado solamente los positivos, todos son positivos. Es decir, que el que supera esa barrera, desde luego está muy satisfecho. Ambos han hablado de la satisfacción personal y yo creo que es algo que queda inherente en haber superado esa, como dice Aritz, esa dificultad. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ya veis que puede merecer la pena hacer una tesis doctoral y que a corto plazo y a largo plazo parece que merece la pena. Ahora, en esta tercera parte de la charla, como os comenté, quiero concretar con algunos proyectos de investigación que he dirigido a lo largo de estos 30 años que pueden reflejar qué cosas podéis hacer si realizáis una tesis doctoral en el ámbito experimental. Es decir, hay otras tesis doctorales que, desde mi punto de vista, entran dentro del campo de las tesis doctorales, pero son de otro tipo, como es el estudio retrospectivo de casos clínicos, etcétera, que también son muy interesantes, pero yo me voy a referir a la investigación en el caso de experimental, en la investigación experimental. Entonces os voy a poner algunos de los ejemplos y quisiera comenzar diciendo que para la investigación una persona sola no puede hacer nada. La investigación es algo que se realiza en equipo. Yo cuando llegué hace 30 años a esta universidad no tenía conocidos con quien trabajar, empecé de cero y lo primero que me dirigí fue a aquellas personas que estaban trabajando en el campo de la oftalmología, en el departamento de oftalmología, el doctor Durán de la Colina y Javier Araiz. 30 años después seguimos colaborando, o sea que tan mal no lo hemos hecho después de tantos años. Y a medida que fue pasando el tiempo se fueron incorporando distintas personas. Habéis visto a Aritz Urkola, que fue el primer doctorando clínico, no el primero básico, pero sí el clínico, la doctora Arantxa Acera, y cada uno de ellos han estado, y el doctor Alex Fonollosa ha sido el último en incorporarse, y pongo estos 3 ejemplos porque son los que en estos momentos en los 3 institutos de investigación biomédica son los responsables de distintos proyectos que están desarrollando ya ellos por su cuenta de forma independiente, pero que mantienen una ligazón con la universidad, con nosotros, con el laboratorio madre, donde realizamos algunos de los experimentos que en los distintos hospitales o centros no se pueden realizar y seguimos en colaboración con ellos. Ha habido más de 60 personas que han pasado por el laboratorio, a los que les he dirigido trabajo fin de grado, de máster o de tesis doctoral,
pero como digo, no pueden estar aquí todos ellos. Lo que sí que podría resumir, que en estos 30 años hemos tenido, y pongo en rojo, más de 90 proyectos de investigación, pero no como para resaltar como algo bueno y positivo tener 90 proyectos. Yo diría que es algo bastante negativo, y me explico. Para realizar la investigación es necesario dinero, bastante dinero. Hace falta contratar a personal, fungible, inventariable, etcétera. Y eso no nos lo da la institución. Tenemos que solicitarlo a través de proyectos de investigación o bien a entidades públicas o privadas. El hecho de haber tenido que solicitar 90 proyectos en 30 años significa que esos proyectos tenían tan poca dotación que necesitaba a veces tener hasta 7 proyectos para mantener el grupo de investigación en marcha. Si hubiéramos tenido 1 o 2 proyectos, eso querría decir que hubiéramos estado bien financiados y no hubiéramos tenido que perder el tiempo, y digo bien, perder el tiempo en solicitar, justificar y en la administración. Entonces yo creo que eso es uno de los fallos de las instituciones, el hecho de que no se financie suficientemente la investigación comparado con otros países de nuestro entorno. La investigación se mide en publicaciones con índice de impacto, que se denomina Q1, en el primer cuartil, y también otra de los índices de calidad de la investigación es el número de tesis doctorales que surgen de esa investigación, ¿no? De todas formas, la investigación no solamente se realiza o en el hospital o en la universidad, sino que hemos tenido colaboraciones con empresas, sí, empresas que tienen unos intereses igual muy aplicados, pero que también nos pueden interesar a nosotros, y os voy a explicar alguno de esos casos, y con centros tecnológicos, donde igual alguna tecnología puntera que no tenemos presente en la universidad y nos puede servir para la colaboración. Os voy a hablar de 3 proyectos a lo largo de la historia de mi estancia en la Universidad del País Vasco. Yo me incorporé en el año 95 y otro fallo de la institución es que en el año 95 yo no tenía laboratorio para investigar, aunque conseguí una plaza de profesora titular, ni en aquel momento la universidad decía que hasta que no hubiéramos estado al menos 2 años como profesores titulares no podíamos solicitar proyectos de investigación. Yo tenía un proyecto europeo de la Universidad de Salamanca donde venía, pero la transferencia de los fondos de una universidad a otra también eran un problema, con lo cual estos años oscuros de inicio en esta universidad, lo que decidí es que cuando no estuviera dando clases me iría a continuar a trabajar como temporera a las universidades de Oxford, Estrasburgo o Nueva York, es decir, todo el tiempo que no estaba dando clases estaba investigando en otros sitios, hasta que finalmente pude constituir mi propio laboratorio. Pero os comentaré uno de los proyectos de investigación que yo ya lo cogí iniciado, fue una colaboración en relación con retinosis pigmentaria y que es excepcional el que haya llegado a terapia. En estos momentos la terapia génica para el tratamiento de la retinosis pigmentaria es un hecho y como digo, es un proyecto que ya estaba iniciado y ahora os contaré más en detalle. Por otra parte, os voy a contar el proyecto de glaucoma en el que Ari Churko, la que os he hablado, se vio involucrado y que ha sido la línea continua de nuestra línea de investigación desde en los últimos 30 años. Y por último, os daré unos toques de proyectos que tenemos en marcha muy interesantes sobre superficie ocular y biomarcadores de Parkinson. Entonces, para ir con el primero, vamos a empezar con un premio. Y como os he dicho antes, no es porque tuviéramos el premio que empezamos la investigación, sino que gracias al premio pudimos empezar la investigación. La retinosis pigmentaria es una enfermedad rara que afecta a muy pocas personas yo conocí al doctor Gustavo Aguirre de mi estancia postdoctoral en Suecia y sabía que él estaba trabajando en esta terapia. Y en distintos congresos hablamos de la posibilidad de colaborar porque había ciertas cosas que nosotros podíamos hacer en este proyecto de investigación, pero hacía falta dinero. Entonces, para poder empezar ese proyecto. Y solicitamos a la Fundación de Ayuda contra la Ceguera, Fundaluce, y a la ONCE nos dieron el primer premio de investigación y gracias a ese dinero comenzamos esta tarea de investigación relacionada con la retinosis pigmentaria.
Pues bien, como digo yo ya, el proyecto ya estaba iniciado por el doctor Gustavo Aguirre, que en los años 70, él es veterinario oftalmólogo, en los años 70 le llegaban perros a la clínica y los dueños le decían, parece que el perro se choca contra la pared, parece que el perro no ve bien. Gustavo, que es oftalmólogo veterinario, pero también genetista, empezó a analizar qué es lo que le pasaba a esos perros, a la retina de esos perros, y describió mutaciones en los fotorreceptores. Y esas mutaciones, muchas de ellas no se conocían en humanos, pero gracias a la descripción que hizo Gustavo en perros, luego se vio que algunos afectados de retinosis pigmentaria tenían esas mutaciones que habían sido descritas en los perros. Bueno, pues bien, la retinosis pigmentaria es una enfermedad, como digo, genética que afecta a fotorreceptores y lo que conlleva es una pérdida de visión periférica, quedando solamente la visión central, visión tipo túnel y finalmente la ceguera. Una vez que se conoce cuál es la mutación, cuál es el problema genético, lo siguiente era el saber a qué proteína o cuál era la función proteica en los fotorreceptores. Y eso lo hicieron ya otros autores posteriormente. En el caso que voy a contar, el de la amaurosis congénita de Leber, en la que trabajamos, es la mutación de una proteína, el RP65, que es una isomerasa, interviene en la fototransducción, el cambio de cis a trans, cuando llega la luz, para que pase de onda luminosa a eléctrica y se pueda transmitir la señal, es necesaria esta proteína que estaba mutada, el RP65, que está en el epitelio pigmentario. Este es un corte con fotorreceptores, los segmentos externos y el epitelio pigmentario, que era donde estaba la RP65 mutada. Una vez que se sabe cuál es la función, y aquí fue cuando nos incorporamos nosotros en el proyecto de investigación, se estaban probando distintos adenovirus y estamos hablando de finales de los 90. Ahora todos sabemos, gracias a la pandemia o por culpa de la pandemia, que los adenovirus son posibles vehículos que transportan sustancias que son interesantes. Por ejemplo, en este caso, un cDNA que iba a reparar la proteína que estaba dañada. Es decir, que estaban probando estos vehículos, estos vectores virales. No se sabía muy bien si el adenovirus tipo 2, tipo 3, qué tipos de adenovirus iba a ser el más interesante para la terapia. Además, querían probar en qué concentración había que introducir el cDNA, cuántos virus había que inyectar, cómo tenía que ser la inyección para el tratamiento, subretiniana o intravítrea, a qué edad había que inyectar a los animales, cuánto tiempo había que dejar el tratamiento. Es decir, había muchas interrogantes cuando nosotros nos incorporamos y ayudamos en nuestra modesta contribución a vislumbrar cómo se tenían que hacer las cosas. De hecho, se diseñó unas agujas que conseguían inyectar subretinianamente, es decir, el virus lo iban a poner más próximo al epitelio pigmentario, que cuando inyectaban intravítreo se comprobó que efectivamente intravítreo el virus no llegaba a la zona, como veis aquí, a las zonas del espacio subretiniano. Nosotros no tratábamos a los perros, pero sí nos llegaban desde Estados Unidos las retinas de los animales dañados. Bueno, también hicieron estancias de investigación algunos de las investigadoras que en ese momento estaban haciendo la tesis doctoral. Yo misma también estuve trabajando en Filadelfia y pudimos ayudar a caracterizar qué tipo de inyección era mejor, la duración, todo lo que os he dicho, la duración, la carga viral, etcétera. Fijaros un ejemplo de la técnica que utilizábamos para ver estas cosas. Aquí veis un corte de retina de perro normal, donde en verde aparece la proteína RP65, en rojo están marcados los segmentos externos de los fotorreceptores, pero el animal afectado, como veis, no tiene RP65, no tiene la proteína. Y aquí vemos cuando a los perros afectados se les trata con el virus,
veis que se restablece, el verde se restablece la proteína. Es decir, el virus ha sido capaz de reparar. Aquí vemos, pues, por ejemplo, cuando la inyección se hizo a los 10 meses y se enucleó, es decir, la duración fue de 17 meses de inyección o 24 meses. Bueno, pues haciendo todas estas pruebas y la extensión pudimos saber cuál era la mejor fórmula de tratar a los animales y los tiempos. También coautor de estos proyectos era William Beltrán, neurólogo, y él se encargó de ver la función a través de resonancia magnética funcional en los perros. Como veis aquí, les hacían el análisis tras el tratamiento, y lo importante que podemos ver es que en un perro normal, cuando se hace la resonancia, se ve la función, como veis aquí, la función en la corteza visual, la parte de activación visual, y en los perros que estaban mutados, pues no había respuesta. Cuando llevaban un mes después del tratamiento se empezaba a ver función, a los 2 meses, y a los 18 meses estaba totalmente restablecida la función en la corteza. Bueno, también se hicieron test de respuesta pupilar, y así se pudo ver cómo no solamente se restablecía la RP65 en el pigmento en el epitelio pigmentario, sino que también había una restauración de la función. Este fue el primer perro tratado, Lancelot. Yo tuve el privilegio, tengo foto con él, el privilegio de conocerlo. Viajó al Capitolio varias veces para recaudar fondos para esta terapia, y he de decir que con gran satisfacción esta terapia ha llegado a pacientes. En el año terminamos los experimentos con animales sobre el 2012, y en el 22 empezaron los primeros pacientes a ser tratados con Luxturna, el medicamento más caro del mundo, casi $1 millón la inyección. Por supuesto, la cubre los sistemas sanitarios públicos, y he de decir que en España solamente hay 5 hospitales que tienen este tratamiento, 2 en Barcelona, el Hospital de Bellvitge y de Sant Joan, el 12 de octubre en Madrid, la Virgen de la Macarena en Sevilla y el Hospital Donostia en el País Vasco. Igual algo de influencia tuvo el que Gustavo Aguirre estuviera con nosotros y que todos participáramos en parte del desarrollo de esta terapia. Bueno, lo cierto es que esto es la satisfacción plena de un investigador, poder llegar a ver finalizada su tarea en una terapia que mejora la calidad de vida del paciente. Y no siempre es el caso, ¿no? Pero en este caso puedo decir que hemos participado en esa tarea. Ahora, en segunda línea de investigación que os conté, que es la que llevamos, el glaucoma. El glaucoma es la enfermedad neurodegenerativa, la primera causa de ceguera no recuperable, no tratable en el mundo. Un 4% de la población padece glaucoma. El glaucoma, al igual que la retinosis pigmentaria, comienza por la periferia, por eso se llama la enfermedad silenciosa. Uno no se da cuenta que está perdiendo campo visual hasta que cuando va al oftalmólogo la mitad de sus neuronas se han muerto, neuronas que no son capaces de recuperar. Esta importancia, y digo enfermedad neurodegenerativa porque cuando hay convocatorias de ayudas para las enfermedades neurodegenerativas entra el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, pero no el glaucoma, y estamos en campaña para que se reconozca que efectivamente el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué es lo que causa esa ceguera? Fundamentalmente el aumento de la presión intraocular. Y supongo que, y si no lo sabéis, lo sabréis, pero así ya lo lleváis sabido cuando lleguéis a oftalmología. En el interior del ojo, en la cámara, en la parte anterior, hay un líquido que se llama el humor acuoso y que es secretado por unas células que se denominan cuerpo ciliar. Estas células secretan este líquido que pasa por la pupila a la cámara anterior, alimenta la córnea por el interior y se evacúa a través de un canal que se denomina canal de Slem.
cuando la cantidad de líquido que se secreta y la cantidad de líquido que se evacúa está en equilibrio, pues no hay presión intraocular. Pero si se secreta más de la cuenta o se evacúa mal, se taponan las vías de salida, hay un aumento de la presión intraocular. Ese aumento de la presión intraocular nos lleva a que en la parte posterior, la retina, se vea empujada por el humor vítreo. Ese aumento de la presión lo que hace es que las neuronas que están en la retina, como veis aquí, las que conducen el mensaje desde el ojo hacia el cerebro, se llaman neuronas ganglionares de la retina, esas se mueren y se van muriendo paulatinamente, empezando por la periferia, que es, como os decía, por eso uno no se da cuenta. ¿Qué hace el oftalmólogo cuando llega un paciente? Le mide la tensión intraocular, más de 18, tensión intraocular alta, y una forma del diagnóstico es mirar la papila, es decir, la cabeza del nervio óptico. A medida que se van muriendo las células ganglionares, los axones desaparecen y se va produciendo una excavación que, mirando un fondo de ojo, aparece esa excavación, que es un método de diagnóstico de glaucoma. Pues bien, para poder saber cómo tratar una enfermedad tenemos que tener modelos animales, no podemos experimentar en humanos. Y yo lo que me di cuenta cuando empecé a trabajar en esta enfermedad es que no había modelos animales que pudiéramos utilizar fácilmente en el laboratorio. Bueno, el doctor Sharma, que ha sido doctor honoris causa por esta universidad, desarrolló un modelo de glaucoma que era cauterizando venas epiesclerales, es decir, taponando la salida, cauterizando la salida de ese humor acuoso, aumentaba así la presión intraocular, y esa técnica me la enseñó, tuve el privilegio de poder aprenderla y enseñársela a mis estudiantes, en este caso a Ari Churkola, que, como dije, fue uno de los primeros clínicos en hacer una tesis doctoral en el ámbito de la experimentación. Lo cierto es que cuando Aritz, y aquí viene porque es importante tener médicos en el entorno de la investigación. Aritz, cuando empezó la tesis doctoral, me dijo, pues Elena, cuando estamos operando cataratas y abrimos cámara, es decir, introducimos viscoelástico en la cámara anterior para poder operar, al cabo de un tiempo hay picos de tensión intraocular alta hasta que se libera ese viscoelástico. Dije, justo es lo que necesitamos, aumento de la presión intraocular. Digo, Aritz, vamos a inyectar viscoelástico más algunas esferas que taponen esos canales de evacuación, y así vamos a producir de una forma muy sencilla, introduciendo en cámara anterior algo que tapone, un modelo de glaucoma. Y lo publicamos en Experimental Eye Research en el año 2006, y os diré que es el modelo de glaucoma más utilizado a nivel mundial, sobre todo en experimentación en ratones. Los ratones tienen mucha dificultad para poder cauterizar las venas epiesclerales porque tienen un saco vasculoso complicado, así es que el privilegio de que una observación por parte de un clínico en el laboratorio ha llevado al modelo de glaucoma, como digo, más utilizado. Aritz, además, lo que dijo, digo, me gustaría hacer algo que esté muy ligado a la práctica. Me gustaría saber si todos los tratamientos, o al menos los tratamientos más importantes que utilizamos para bajar la tensión intraocular, son realmente neuroprotectores. Entonces, utilizando ese modelo de glaucoma, probamos 3 fármacos que se utilizan en la clínica, y fue la primera vez que se publicó y se pudo demostrar que algunos de esos tratamientos hipotensores también eran neuroprotectores, que no solamente se estaba bajando la tensión intraocular en los pacientes, en nuestro caso nuestros pacientes eran las ratas, sino que también se estaba neuroprotegiendo, la brimonidina. También lo publicamos en Experimental Eye Research. Por eso podemos decir que como resultado de la tesis de Aritz se publicó por primera vez se publicó un método de glaucoma que ahora mismo es, como digo, utilizado a nivel internacional, y que por primera vez se habló de un método neuroprotector. El hecho de que tuviéramos esa expertise, fuéramos un grupo referente en modelos de glaucoma, llevó a que la empresa Silentis, y estamos hablando del año 2016, y ahora os diré por qué es importante el año, esta empresa estaba trabajando sobre RNAs de interferencia, terapias con RNA de interferencia, y su objetivo era intentar disminuir la secreción del humor acuoso con RNA de interferencia.
pedimos un proyecto, Retos Mineco, en el que participaba no solamente Silentis, sino la Universidad de Santiago de Compostela, con María José Alonso, una farmacóloga estupenda, la Universidad Complutense de Madrid y nosotros. La intención era desarrollar un fármaco que tuviera una durabilidad como hipotensor más tiempo. Ahora normalmente el tratamiento hipotensor es mediante gotas, hay mucho incumplimiento porque es muy difícil echarse la gota cada 12 horas en algunos casos. Bueno, pues Silentis había desarrollado ese RNA de interferencia, pero le interesaba saber cómo encapsularlo y probamos distintos nanocomplejos o nanoemulsiones para proteger el RNA y probarlo como tratamiento. Digo 2016 porque todos sois conscientes que en el 20, cuando llegó la pandemia, las vacunas con RNA de interferencia salvaron muchas vidas, fue un tratamiento rapidísimo, pero no fue rapidísimo porque se desarrollara la investigación en un par de meses para sacar la vacuna. La investigación es un proceso de muchos años y muchos laboratorios en el mundo ya llevaban trabajando con RNA de interferencia y cómo vehiculizar el RNA de interferencia. Bueno, como digo, nosotros precisamente habíamos terminado el proyecto con este RNA de interferencia en el año 20, donde nuestra función fue ver cuáles de las encapsulaciones del RNA eran más eficientes, mejores para la superficie ocular de la rata, las dosis, momento de tratamiento, etcétera. Y todo esto iba dirigido a intentar, sobre todo en la sociedad, en aquellos lugares donde el acceso a las gotas es más complejo, poder tener un tratamiento que fuera más duradero, disminuyendo la presión intraocular más a largo plazo. La raza negra tiene una tendencia a una mayor tensión intraocular por la anatomía de sus ojos, entonces la idea era poder llevar el tratamiento del glaucoma a aquellas poblaciones que tienen la tensión intraocular más alta y de forma más duradera, además de los glaucomas pediátricos y de mayor edad. En estos momentos el fármaco creo que está en fase 3 de ensayo clínico. Una de las desventajas de trabajar con empresas es que luego no te comunican mucho de su progresión hasta que no llegan al mercado, así es que no podemos contar mucho más de ello. Y el último proyecto en relación con glaucoma del que quería tratar era el establecimiento de un modelo de glaucoma en cerdos. Cuando uno prueba un fármaco en ratas, ratones, en animales de pequeño tamaño y ve que es eficiente, hace falta probar ese tratamiento en animales de mayor tamaño. Habéis visto antes perros en la terapia génica, cerdos, monos. Por ética los monos son más complicados y por precio, y entonces no había ningún modelo de glaucoma en cerdo. Esa fue nuestra tarea en un proyecto europeo, el ProAGRED, en el que contribuimos. Fue por primera vez una asociación americana financiaba un proyecto fuera de América y nos lo dio a nosotros. Y gracias a ese proyecto, he de decir que este proyecto yo lo había solicitado también al Ministerio, Gobierno Vasco, Entorno, lo habían rechazado todos. O sea que pude llevar a buen fin este proyecto por la financiación americana. Bueno, básicamente intentamos hacer esta cauterización de venas epiesclerales en los cerdos. Conté con la colaboración del Hospital Veterinario de Murcia, donde teníamos los animales y todo el equipo, con el doctor Alejandro Bayón, y de este establecimiento en el que prácticamente hacíamos lo mismo que si fueran pacientes humanos a los animales, surgieron no solamente el establecimiento del modelo, sino que surgieron dos tesis doctorales, una, la de Marta Galdós. Marta es oftalmóloga, neurooftalmóloga y oftalmóloga pediátrica en el Hospital de Cruces. Además, la semana pasada en la Sociedad Española de Oftalmología ha sido elegida como presidenta de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica, lo cual también es un orgullo para el grupo. Bueno, pues Marta, en sus ratos libres, de hecho, me consta que tuvo que pedir algunos meses de permiso en el hospital para poder terminar su tesis doctoral, que era de microscopía electrónica.
también el servicio de microscopía electrónica cerraba a las 5 de la tarde, que era ella cuando salía de la residencia. Entonces decidió apostar por la investigación y durante unos meses se dedicó de lleno a ello. Entonces, con Marta lo que vimos en estos modelos de glaucoma en cerdo, que antes se había asociado el glaucoma a una enfermedad asociada a la edad, pero gracias a estos animales jóvenes a los que habíamos inducido glaucoma, vimos como que la edad era importante, pero el aumento, un pico de presión intraocular puede hacer que se taponen estas vías de evacuación. Es decir, no está asociada a la edad, pero sí está asociada a los picos de tensión. Y esto es importante en el tratamiento porque ahora si alguien tiene la tensión intraocular alta hay que bajarla cuanto antes porque se puede generar un círculo vicioso en la obstrucción del canal. Sergio Pinar, que también hizo la tesis doctoral bajo mi dirección y es ahora también especialista en glaucoma en el Hospital Donostia, ha publicado recientemente un libro que se titula Cirugía no perforante del glaucoma y es un orgullo también el poder decir que aquellas experiencias que tuvo con la microscopía electrónica y todo el trabajo que hizo en la microscopía electrónica para su tesis doctoral le ha servido para argumentar y mostrar en el libro de cirugía, que es uno de los más utilizados ahora en la cirugía del glaucoma, bueno, pues que parte de la semilla de su tesis doctoral también está en la práctica clínica. Y ya las últimas palabras respecto al glaucoma, para deciros dónde estamos ahora. Ahora mismo lo que sabemos es que tenemos el modelo de glaucoma, pero sabemos que en la retina, además de las células ganglionares, que son las que se afectan por el glaucoma, hay unas que se denominan células de Miller, que es glía. Las células de glía lo que hacen es que rodean, como veis en esta imagen, en verde está la célula ganglionar y las células de Miller, la glía en rojo. Entonces, estas células de Miller que mantienen la homeostasis de las células, de las neuronas, se ven afectadas por la presión porque sabemos ahora que esas células tienen sensores de presión. Y os he dicho antes que en el glaucoma la ceguera comienza por la periferia. Y nos hemos planteado si cultivamos las células de la periferia frente a las células del centro, y esto lo hacemos en cultivos celulares, hemos visto que efectivamente cuando las células de la periferia son cultivadas, el número de células de neuronas que sobreviven es menor, es decir, que en la periferia hay algo que ante la misma presión intraocular desencadenan efectos adversos. Y, por lo tanto, estamos caracterizando qué sustancias son las que están siendo secretadas en la periferia respecto al centro, así como cuáles son la actividad de los sensores de presión de estas células de Miller, que lo representamos como muelles, y la idea futura sería el poder tener un tratamiento desde dentro de la retina, es decir, cómo bloquear el efecto adverso de la periferia. Esto lo hemos publicado muy recientemente y abre un poco las puertas al posible tratamiento del glaucoma en el futuro. Y 3 diapositivas para finalizar la parte de investigación en relación a la superficie. Este es el tercer proyecto de investigación que ya empezamos hace tiempo, pero que estamos llevando ahora a cabo. Comenzó con la tesis doctoral de Arantxa Cera, que es ahora investigadora de Iker Vázquez, y la idea era caracterizar qué es lo que hay en la lágrima. Uno piensa que la lágrima es una gotita de agua, pero la lágrima tiene un componente mucínico que está en contacto con la córnea, un componente acuoso y un componente lipídico. Cuando parpadeamos, la lágrima se organiza en esas 3 capas y si, por ejemplo, no tenemos suficientes lípidos, el agua se evapora y tenemos ojo seco. O si en ese componente acuoso tenemos moléculas inflamatorias, lo que podemos tener es la inflamación ocular. El mantenimiento del equilibrio de la lágrima es fundamental. Entonces, fuimos pioneras en el estudio proteómico, es decir, analizar todas las proteínas que había en una lágrima, en 10 microlitros, que es lo que tiene una lágrima. Y gracias a los resultados que constituyeron la tesis doctoral de Arantxa, luego han sido
tomados como muestra para el desarrollo de dispositivos como es el Inflamadry, un sistema, un point of care, que utilizan pues parecido al test del coronavirus, pero para indicarnos si la inflamación o si la lágrima tiene factores inflamatorios o no. Así es que, como no solamente estábamos contentas con la proteína, también entramos en el mundo del lípido. En el caso de muchos ojos secos, se llama ojo seco precisamente por eso, porque no hay lágrima. O sea que analizar la lágrima de un ojo seco es arduo difícil. Si una lágrima normal puede tener 10, 15 microlitros, un ojo seco tiene como 3 microlitros y uno tiene suerte. Bueno, pues lo que nos propusimos es saber qué lípidos tenía la lágrima del ojo seco, para saber si realmente faltaba algún lípido y eso es lo que hacía que se evaporara el agua. Bueno, este proyecto lo desarrollamos entre 5 laboratorios, 5 departamentos de la universidad. Esto no sé si habrá muchas publicaciones en la universidad donde haya involucrados tantos departamentos. Biología celular, que éramos los originarios de la idea, bioquímica y fisiología, expertos en lípidos, oftalmología, puesto que las lágrimas eran de pacientes que tenían que estar bien diagnosticadas, química orgánica, que nos sintetizó los patrones para ver qué lípidos estábamos extrayendo, y el servicio de lipidómica de la universidad. Bueno, pues gracias a esto hemos podido patentar el método de extracción de lípidos en las lágrimas y daros cuenta que en este punto, y es una de las cosas, ya terminando y cerrando el círculo, es importante el clínico para la realización de la investigación. Yo os comenté antes que el clínico no tiene por qué hacer la lipidómica, la proteómica, pero sí tiene que tener un contacto con un laboratorio. Y esa relación entre el laboratorio y la clínica se tiene que realizar en estadios de vuestra carrera profesional antes de que os metáis en la vorágine de la clínica. Es decir, la formación en investigación yo creo que debe estar en el momento de la residencia, donde generas esos contactos que luego puedes continuar a posteriori. Bueno, pues gracias a la lipidómica seguimos trabajando en ello. Ahora estamos intentando ver qué es lo que le pasa a distintos pacientes que tienen ojo seco de distinto tipo, si son distintos lípidos los que faltan o no. En ello estamos. Y este ya sí, seguro, fijo, el último proyecto que todavía está solicitado, no concedido, pero esperemos que se financie. Hace unos años yo, estando en la Universidad de Cambridge, trabajando con María Spilantini, que es especialista, fue de hecho una de las que descubrió, o fue la descubridora de la causa íntima molecular del Parkinson. Y yo le comenté, María, y nosotros que trabajamos con lágrimas no podríamos diagnosticar el Parkinson analizando la lágrima. Y dijo, Elena, lo más difícil de todo es la parte clínica. La parte de contacto con los pacientes, con los clínicos, con los comités de ética. Y yo dije, bueno, pues en eso llevo ventaja, porque tengo buenos contactos. Y entonces empezamos este proyecto casi sin financiación, una vez más, tirando de otros, con Juan Carlos Gómez, que es el neurólogo del Hospital de Cruces, una persona altamente involucrada en la investigación. Acordaros que oncología y neurología eran de las 2 líneas de investigación que más tiraban en el País Vasco. Bueno, pues Juan Carlos tiene proyectos de investigación y es un neurólogo extraordinario. Pues con él conseguimos lágrima de pacientes bien diagnosticados de Parkinson. Los oftalmólogos estudiaban los ojos de esos pacientes con Parkinson para saber que no tenían una patología independiente del Parkinson. Analizamos 54 pacientes y vimos que en este estudio piloto que efectivamente podíamos distinguir la lágrima de los pacientes con Parkinson de los que no lo tenían. Un siguiente proyecto financiado ya con el CARTEC, llegamos a 170 pacientes, los que ya empezó el Hospital de Guipúzcoa, en BioGipuzkoa, a contribuir con pacientes. Y ahora hemos solicitado ya
un proyecto multicéntrico de los 3 hospitales del País Vasco, 3 centros, para ver si podemos reclutar más pacientes y poder ver si podemos diagnosticar precozmente. La idea ideal, lo que nos gustaría es saber, antes de que el Parkinson esté totalmente desarrollado, si podríamos a través del análisis de la lágrima diagnosticar. Me podéis decir, ¿y la lágrima y el Parkinson qué tiene que ver? Bueno, pues que sepáis que la córnea es la parte del organismo más inervada. Si se os entra una motita de polvo en el ojo, enseguida os dais cuenta que tenéis algo en el ojo. Es porque está bien inervada. Por lo tanto, nuestra hipótesis era que como está inervada, también algo quedará en la lágrima a medida que parpadeamos. Y podemos confirmarlo. Simplemente os pongo aquí unos gráficos. Si comparáis los pacientes, la lágrima de personas controles frente a pacientes con Parkinson, se ve que hay una clara diferencia. Si además separamos los pacientes de Parkinson idiopático o con una mutación, LARC2, sabéis que hay una familia, es un grupo de Parkinson genético que abunda en el País Vasco, y vemos que hay una diferencia entre el perfil de las proteínas, y estos son perfiles proteicos después de un análisis estadístico, entre el Parkinson genético y el Parkinson idiopático. Hemos aislado posibles proteínas que están sobreexpresadas o downreguladas y bueno, pues estamos trabajando ahí. Si ampliamos el tamaño de muestra, idealmente podríamos diagnosticar el Parkinson precozmente. Bueno, pues como conclusión a esta charla, que creo que ha durado exactamente 1 hora, os diré mi conclusión. Años de investigación contribuyen a una gota en el progreso de la ciencia. Es decir, aquí no vamos a riadas y llegamos a la solución de problemas tan fácilmente. Pero desde luego la base de las terapias está en la investigación. Si no investigáis, no se llegará a terapias. ¿Qué es necesario? Pues financiación, financiación y financiación. Si no hay financiación, no se puede hacer investigación. Esa es la conclusión. Y ahora me preguntaréis vosotros, bueno, ¿y yo hago investigación o no hago investigación? Os lo dije al principio de la charla. Yo no puedo convencer a alguien que no tenga en su interior esa motivación para ser investigador. Igual que para ser médico tienes que tener esa vocación que te lleva al servicio de los demás, al cuidado de los demás, para ser investigador tienes que tener esa curiosidad, capacidad de observación, os comenté antes, ¿no? Perseverancia, paciencia, esfuerzo, no ser impaciente. En media hora, como clínico oftalmólogo, puedes pasar que una persona que esté ciega, que tenga una catarata, lo operas y de repente, yo he estado en el quirófano con un oftalmólogo y se levanta el paciente y dice, doctor, me ha devuelto la vida. Es como una especie de Dios en media hora. Pasas de la ceguera a la visión. En investigación, en media hora ni te planteas la pregunta. Pueden pasar 30 años y no tener una respuesta. Es decir, los tiempos se miden diferente en la investigación, eso está claro, ¿no? Entonces, si estáis dispuestos a hacer todo eso, yo creo que merece la pena hacer una tesis doctoral o ser investigador. Y me podéis preguntar, ¿y si no hago la tesis doctoral no puedo ser un buen médico? No, un buen médico puede ser perfectamente alguien que no haya hecho la tesis doctoral, pero un médico excelente es aquel que además ha ido un paso más allá y tiene un sentido crítico y una capacidad de innovación y todo esto que os he intentado transmitir a lo largo de esta hora. Y bueno, finalmente quería dar las gracias a... Esta es una foto finish de un momento de la investigación en el grupo. Como digo, han pasado más de 60 personas por el laboratorio bajo mi dirección. Y esta en particular fue cuando al doctor Sansar Sharma, mi maestro, fue investido doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco. Por eso estamos todos tan arregladitos y felices. Fue un momento en el laboratorio, no lo estamos tanto. Y además hay más dispersión. Entonces, simplemente, como resumen, la investigación es un trabajo en equipo
y aquellos que la prueban y les gusta no se pueden separar de ello. Entonces espero que muchos de vosotros la probéis y no os podáis separar de ella. Yo desde luego me parece que es una de las cosas más satisfactorias de esta vida. Muchas gracias.